A la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está haciendo una pregunta el Señor. Nosotros, hermanos, como personas, usamos mucho el lenguaje corporal. Nosotros como personas estamos acostumbrados a conocer cómo se encuentra la gente, nada más con el puro hecho, hasta cierto punto, de ver su cara. Nosotros sabemos cuando alguien está enojado al ver su cara. Nosotros sabemos cuando alguien está contento al ver nada más su cara. Nosotros, hermanos, podemos también saber cuando alguien está triste con ver su cara. Fíjate, hermano, que al preparar este tema me di cuenta también que nosotros, nuestra cara, también nos avisa o nos delata cuando estamos asustados. Cuando preparaba este tema, hermanos, se vino a mi mente mi hijo Irving. Cuando él estaba pequeñillo, mi esposa y yo sabíamos perfectamente cuando él se encontraba o cómo él se encontraba, nada más con ver sus ojos. Para los que conocen a mi hijo, pues tiene ojos grandes. Entonces sabíamos nada más con ver los ojos si él tenía algo, hermanos. Cuando él estaba contento, cuando él estaba triste, pero sobre todo nos dábamos cuenta nada más al ver sus ojos cuando él estaba enfermo, hermanos. Porque sus ojos se hacían pequeñitos, pequeñitos, y sabíamos, y decía Marvick, el niño está enfermo, nada más con verle los ojos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos visto la cara que pone un niño cuando se pierde? Que pone un niño cuando de pronto ya no ve a su papá. El niño, si ustedes se han fijado o si lo han notado, lo primerito que hace es empieza a reírse de una forma nerviosa, porque no sabe qué hacer. Empieza a reír de una formita nerviosa, después se pone serio, hermanos. Seguido a eso abre los ojos, buscando para todos lados, buscando a la persona que perdió. Y seguido de esos, hermanos, llega normalmente un grito. Y ese grito es, papá, mamá, porque está perdido, él se siente perdido. Él no sabe dónde está su papá. Es muy impactante ver al niño, hermanos, ver cómo cambia su semblante de sentirse seguro de la mano de papá, de sentirse protegido de la mano de papá, a de pronto, en determinado momento y de un momento a otro, sentirse abandonado. Sentir que todo está perdido para él. Sentirse, hermanos, que de repente ya no está papá y todo en menos de un minuto. Con este ejemplo, hermanos, yo estoy seguro que te va a quedar bien claro cuál fue la imagen y cuál fue la razón por la que Cristo expresó esta frase que hoy estudiaremos, una de estas dos frases que hoy estudiaremos, porque dice la palabra del Señor que Cristo lanzó una voz, pero la hizo a gran voz. Dice, Jesús clamó a gran voz, es decir, Jesús gritó, hermanos. Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjate bien, vamos a Mateo 26, 39. Mateo 26, 39. Fíjate lo que dice. Esto es antes de que Cristo llegara a la cruz. Si tú te acuerdas, es de hecho cuando hace la oración en el Getsemaní, hermanos. Mateo 26, 39. Te lo leo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío. Esto es bien importante, ¿eh? Fíjate la palabra que está diciendo Jesús. Padre mío.
Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este es el versículo 39. Después, hermano, Mateo nos muestra el versículo 42. Dice así: otra vez fue, es decir, otra vez fue y oró por segunda vez. Viene otra palabra bien importante que quiero que recuerdes. Diciendo: Padre, repito, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El Señor Jesús en el huerto de Getsemaní está haciendo dos oraciones. Hizo la primera y el Señor no contestó. Hizo la segunda y Dios no respondió como Él quería. Pero Él está diciendo: Padre mío. Que se te quede bien grabada esa frase: Padre mío. El mismo Jesús, hermanos, el mismo Dios hecho hombre, se está sujetando a la voluntad del Padre. Pero ahora quiero que te quede bien claro. En eso, cuando va a hacerse esta parte, esta frase, Jesús se va a mostrar reconociendo que es un siervo, reconociendo, hermanos, que Él tiene una misión. Jesús está mostrando ante el Padre y le está diciendo: pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Después dice: pasa de mí esta copa, sin que yo la beba. Y vuelve a decir: pero hágase tu voluntad. Pasa de mí esta copa. El Señor Jesús está siendo, hermanos, un siervo obediente. Pero el Señor Jesús está clamando al Padre y está diciéndole: si puedes y si quieres, haz que no me crucifiquen. Si puedes y si quieres, sálvame de la cruz. Hermanos, evidentemente Cristo muestra su lado humano. Cristo muestra su lado humano, porque hasta aquí y hasta ahora hemos visto su gracia y misericordia para con los demás. Pero ahora dice la Biblia, y nos expresa en los versículos anteriores a los que vamos a estar aprendiendo, que ya han pasado, hermanos, 3 horas en silencio y soledad. 3 horas en silencio y soledad. Como vimos el ejemplo del niño, hermanos, el niño grita porque papá tarda en aparecer. El niño grita porque papá tarda en aparecer. Aquí, hermanos, está el hijo colgado en la cruz. Parece que Jesús está expresando que Él siente en su corazón que Dios no está. Que Él siente en su corazón que Dios lo ha abandonado. ¿Te suena familiar, hermano? ¿Cuántas veces no te has sentido tú en esa misma situación? En esa misma situación en la que ahorita está Cristo, donde te sientes solo, donde sientes que Dios no está, donde sientes y te sientes desamparado, hermanos. Muchas veces en nuestra vida, y nos incluimos, me incluyo, hermano, sentimos que Dios desapareció del panorama, que Dios no está en ese momento, que Dios se ha descuidado y de pronto tú perdiste y te perdiste de su mano. Que ahora tú estás solo y que tendrás que enfrentar el problema sin el Señor. En esos momentos, hermanos, tú sientes que estás completamente abandonado y se te olvidan, hermano, las promesas de Dios. Se te olvidan las promesas que en algún momento tú leíste en la palabra, tú leíste en la Escritura, y se te olvida que Dios prometió algo muy importante. Vamos a Isaías 41:10. Isaías 41:10. Fíjate lo que dice, hermano. Isaías 41:10. Dice así. Te lo leo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. ¿Escuchaste bien, hermano? Siempre te ayudaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré
con la diestra de mi justicia. La palabra clave, hermanos, es siempre. Siempre. ¿Quieres ver otro ejemplo? Deuteronomio 31, 6. Deuteronomio 31, 6. Fíjate lo que dice el Señor. Deuteronomio 31, 6. Deuteronomio 31, 6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Jehová tu Dios no te dejará ni te desamparará. Jehová tu Dios no te dejará ni te desamparará. Para terminar con esta parte, hermano, y ponerte otro ejemplo de las promesas de Dios, fíjate lo que dice el versículo 8 ahí mismo. Y Jehová va delante de ti, y Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Promesas de Dios. Promesas, hermanos, que se nos olvidan en determinado momento de nuestra vida y nos sentimos solos. El Señor dice, no te dejará ni te desamparará. Ahora te voy a hacer una pregunta tonta, hermano. Y como en las otras 2 ocasiones, pues sé que ya no me la puedes contestar. Pero pregúntate esto. ¿Cristo no se sabrá estos textos? ¿Cristo no se sabrá o no se sabría en ese momento las promesas que Dios Padre había hecho? Claro que sí, hermano. Claro que Él las sabe, claro que Él las conoce, claro que Él las entiende. No te dejará ni te desamparará, dice la palabra. Pero si nosotros, hermanos, no aprendemos bien esto que les voy a enseñar hoy, si tú no aprendes bien esto que vamos a ver el día de hoy, te puede pasar y puedes pensar lo que hay otras personas que piensan. Hay gente, hermanos, que piensa que Dios abandonó a Cristo. Mucha gente inconversa, mucha gente que no conoce a Dios, hasta dice, ay hombre, por favor, ¿por qué me dices que Dios está conmigo? ¿Por qué me dices que Dios va a estar conmigo? Si hasta el mismo Jesús lo abandonó. Esa parte sí se la saben de la Biblia. No sabrán otra cosa, pero ellos piensan y aseguran que Cristo fue abandonado por el Padre. Mira, hermano, si tú ves solo el texto que estamos aprendiendo, el Marcos 15:34, solo por encima, tú puedes pensar eso también. Tú mismo puedes creer que es la verdad. ¿Se le olvidó a Jesús lo que decía la Escritura? ¿Realmente Él se sintió abandonado por el Padre? Ponga mucha atención, mi hermano. Ponga mucha atención porque viene información muy importante. Para este tema, hermanos, yo estuve escuchando a algunos maestros que ustedes saben, algunos de ustedes saben y conocen, algunos maestros que yo respeto mucho, unos maestros que tienen una sana doctrina, una buena enseñanza, pero en este punto en particular, hermanos, yo no comparto su opinión. Hay quien dice que en este momento, en esta palabra que estamos aprendiendo el día de hoy, donde Cristo dice, ¿por qué me has desamparado? Hay quienes dicen que el tamaño del pecado era tan grande, que el tamaño del pecado era tanto que Dios y su santidad no pudieron soportarlo. Y que por eso, por lo mismo que Dios y su santidad no pudieron soportarlo, hasta hubo tinieblas. Que Dios por un momento sí dejó a Jesús dándole la espalda. Yo creo que los que tenemos más años en el Evangelio recordaremos hasta predicaciones donde decían, es que fue tanto el pecado del mundo, era tal el pecado que Cristo cargaba sobre él, que el Padre se sintió tan dolido que tuvo que dar la espalda. Yo no creo eso, hermanos. Yo no creo eso. Yo no creo que eso sea cierto, aunque hay textos que en teoría parecen que respaldan ese punto. En teoría parece que respaldan ese concepto, esa forma de creer. Sin embargo, siempre debemos, hermanos, ver
cuál es el contexto bíblico. Y eso es lo que haremos hoy para respaldar nuestro punto y obviamente respaldar en lo que creemos. Entonces, ¿por qué, hermanos, Cristo estará gritando esto? Yo quiero llevarte por un momento al marco, al panorama, al marco histórico que Cristo está viviendo, que Cristo está ahorita experimentando. Ahorita leímos, hermanos, un pasaje donde está el Señor en el Getsemaní orando, y vimos que oró 2 veces. Quiero mostrarte el paralelo, el versículo paralelo de lo que leímos ahorita. Ahora vamos a verlo en Lucas 22. Lucas 22, el versículo 42 y 43. Fíjate bien, es el capítulo paralelo a lo que leímos ahorita. Lucas 22, versículos 42 y 43. Dice así. Es otra vez Cristo orando en el Getsemaní, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí viene algo importante, versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Hermanos, el Señor está orando. El Hijo está orando, ahora el siervo está orando al Padre y le está diciendo: si fuese posible, pasa de mí esta copa. Y la respuesta que Dios le da es que le manda un ángel para fortalecerlo. Es decir, Dios le está contestando: no te voy a liberar de la cruz, no te voy a liberar de la cruz, te mando un ángel para que te consuele. Tú puedes decir, hermano, híjole, qué malo Dios Padre. Qué malo Dios Padre que no concedió la oración al Hijo. Qué bueno es Dios Padre, hermanos. Qué bueno es Dios Padre. Olvídate esa imagen de que qué malo es Dios Padre porque no contestó. No, mi hermano. Si Dios Padre hubiera contestado esa petición, tú y yo no estaríamos aquí. Tú y yo no estaríamos en este lugar, hermanos. Si Dios Padre hubiera contestado esa petición de Cristo, la salvación que tú y yo tenemos hoy por gracia y misericordia, no la tendríamos, hermanos. No la tendríamos. Cristo tenía que morir para darnos a ti y a mí vida eterna. ¿Escuchaste bien? Cristo tenía que morir. Cristo tenía que pasar por esa cruz. Después de esta negación, hermanos, yo te estoy metiendo a cómo se sentía Cristo. Ya oró al Padre y le dijo que no. Y le mandó un ángel para que lo consolara. Después de esto, la Escritura, seguimos en el contexto, en el marco que Cristo estaba viviendo. Después de esto, después de esta negación del Padre, llega un discípulo y le da un besote, hermanos. Llega un discípulo y le planta un besotote. Versículo 47 y 48 de ese mismo capítulo. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, es decir, gente, hermanos. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. En este pasaje dice: entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Hay otro paralelo, hermanos, no recuerdo exactamente cuál es, que Cristo utiliza la palabra amigo. Amigo. Al que lo va a traicionar, hermanos, al que lo va a entregar, Cristo le dice amigo. Con un beso, dice en este pasaje, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Hermanos, uno de sus íntimos lo traiciona. Ya le negó el Padre la petición. Ahora llega un discípulo y le planta un besote y le dice: Cristo, ¿con un beso me entregas? Pero ahí no termina todo, hermano, este contexto. Quiero que sepas cómo Jesús se sentía en ese momento. Ahora va Cristo por un golpe más duro, hermanos. Por otro golpe más, versículos 61 y 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces.
Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Hermanos, qué imagen. Yo creo que esta es una de las imágenes que personalmente más me impactan, hermano. Más impactan mi vida. El Señor volteando a ver a Pedro, como diciéndole, te dije que iba a pasar. ¿Qué cara le pondría Cristo a Pedro para que Pedro reconociera, saliera de ese lugar y llorara amargamente? El líder del grupo, hermanos. El líder, entre comillas, del grupo también está abandonando a Jesús. Ahora puedes imaginarte, ahora puedes ver más ampliamente la escena. Si a esto, hermano, usted le agrega que Jesús ha sido golpeado, ha sido escupido, ha sido humillado, pregunta para ti, ¿cómo te sentirías, hermano? ¿Cómo te sentirías? Si a eso, hermano, tú le agregas las burlas de la gente, si a esto tú le agregas que le han puesto, le pusieron en determinado momento una capa y se burlaban de él y decían, ¡salve, oh rey! ¿Cómo se sentiría el Señor, hermanos? ¿Cómo se sentiría el Señor? No bastaba ya que sus discípulos lo traicionaron. No bastaba ya que Dios, en vez de salvarlo, le manda un ángel. No basta ya, hermanos, que todos los que al principio, cuando entró una semana antes a la ciudad, le gritaban, ¡Hosana al Altísimo! ¡Hosana! Y ahora, hermanos, gritaban, ¡crucifícalo! ¡Muérete! ¡Muérete! No le bastaba todo eso, hermanos. El marco estaba puesto. Y todavía ahora Cristo siente que ya no está ni el Padre. Él siente que ya no está ni el Padre con él. Yo quiero, hermano, que recuerdes que Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Pero como hombre, hermanos, en este momento se está identificando contigo y conmigo. Como hombre, hermanos, Cristo en este momento se está identificando con nosotros. Él quiere comprender nuestra propia cruz. Eso, hermanos, es lo grande de nuestro Dios. Porque Él se identifica con nosotros. Así que, mi hermano, cuando tú te sientas solo, cuando tú te sientas abandonado, cuando tú sientas y estés pensando que no hay nadie a tu lado, recuerda que Cristo también lo sintió. Cristo también lo sintió. Hermanos, Cristo pasó por cosas peores que las que tú y yo podemos pasar. Insisto mucho en esto que te voy a decir. Si tú y yo no nos adentramos a la palabra, si tú y yo no escudriñamos bien la Escritura, podemos creer que Jesús fue separado del Padre. Podemos creer que el Padre se alejó de Cristo. Igual, hermanos, que tú y yo hay días que sentimos y creemos que Dios nos ha abandonado. Igual, de igual manera, así como tú y yo nos sentimos esos días que pensamos que, y vienen a nuestra mente, híjole, ¿para qué me levanté hoy? ¿Y para qué vine a trabajar? Híjole, ¿para qué salí de la casa? Hay algunos que exageran completamente, ¿por qué mejor no me morí? ¿Por qué mejor no me morí? Algunos hermanos que dicen, ¿por qué me has desamparado, Dios mío? Hay ocasiones, hermano, que tú te sientes así, tú te sientes igual, tú sientes que te han traicionado, tú sientes que te han pagado mal, tú sientes que te han abandonado, tú sientes, hermano, que ya estás solo. Eso es parecido, hermanos, a las angustias, a las mismas angustias que Cristo vivió. En este proceso, cuando estás abandonado, cuando te sientes, abandonado, tú sientes, hermano, que seguir a Cristo es imposible. Tú crees, hermano, que estás viviendo un calvario como el del Señor. Y ahora dices, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te vas ahora que más te necesito? ¿Por qué te vas ahora que de plano me siento solo? Muchas veces, hermanos, en ese panorama, en ese proceso de sufrimiento, cuando estás a solas con tu problema,
Tú lanzas el mismo clamor. Voy a hacer un pequeño paréntesis, hermanos, porque quería que estuvieran los más y que estuviéramos ya avanzada el tema. Pero mi esposa y yo hemos estado saliendo a llevar algunas despensitas, alguna despensa a hermanos y a estar al pendiente de los hermanitos que sabemos que están más necesitados. Y el día de ayer, hermanos, habló otro hermanito de la misma congregación que tiene un problema de salud. Y mi esposa le dijo, vaya al médico, haga lo que tenga que hacer y ya más tarde nos ponemos de acuerdo para ayudarle. Es precioso, hermanos, ver cómo el Señor, y cae justamente en esto que estamos, cuando tú te sientes desamparado, cuando tú te sientes que estás solo, en este caso, hermanos, el Señor va a poner los medios. Yo sé que esas personitas, esos hermanitos que de nuestra congregación me refiero, que se sienten solos, se sienten abandonados, yo quiero decirte que no estás solo. Hay una familia en Cristo que te ama, hay una familia en Cristo que está contigo, hay una familia en Cristo que el Señor ha puesto para que por amor a ti ellos sientan la necesidad y sientan como de ellos la necesidad y aporten de una u otra manera para suplir esa necesidad que tú tienes, hermanito. Y es precioso. Esta mañana cuando salíamos, que veníamos de recoger una despensita, de repente le suena el celular a mi esposa. Y era una de ustedes mismos, diciendo que quería ofrendar para los necesitados. Y de pronto, hermanos, sonó mi WhatsApp y era otro de ustedes mismos, diciendo que quería apoyar con una donación para los necesitados. Gloria a Dios por eso, hermanos. Ese es el Dios al que servimos. Ese es el Señor al que servimos. No nos va a abandonar. No nos va a abandonar. Si tú de repente te sientes abandonado, te sientes solo, quiero que sepas que no estás solo, que tienes una familia en Cristo que te ama. Y gracias a ustedes que el Señor ha puesto ese sentir en su corazón de apoyar la obra, de apoyar a nuestros hermanitos más necesitados. Gracias, hermanos. Vuelvo al tema, hermanos. Cuando tú estás en ese problema, tú lanzas un mismo sentir, un mismo clamor como lo hizo Cristo en la cruz. En ocasiones tal vez no lo grites, pero en tu corazón lo sientes. Hermanos, si no nos adentramos al tema, podemos creer que el Padre abandonó al Hijo. Eso es un error. Eso es imposible. Si creyéramos eso, hermanos, es más, peor aún, si eso fuera verdad, entonces tú y yo no tendríamos esperanza. Tú y yo no tendríamos esperanza, porque si Dios Padre abandonó a Jesús en su momento de mayor debilidad, como dicen algunos, ojo mis hermanos, ojo con esto que te voy a decir, aunque sea un minutito, es que por un minutito el Padre abandonó al Hijo, eso sería abandono, y Dios no estuviera cumpliendo con sus promesas, porque el Señor dice, nunca te abandonaré. Nunca te desampararé, siempre estaré contigo. Hermanos, es imposible que Dios Padre haya abandonado a Dios Hijo. Dios no abandonó a Jesús en la cruz del Calvario, hermanos. Dios no lo abandonó. Jesús, hermanos, yo te lo aseguro, Él pudo haberse bajado de la cruz en cualquier momento. Él pudo haberse bajado en cualquier momento, pero Él sabía que tenía que sujetarse. Él sabía que tenía una misión que cumplir. Dios, Jesús siendo Dios, Él pudo haberse bajado, sin embargo, supo que tenía una misión que cumplir. Dios no lo abandonó, Dios no lo abandonó, Dios no te abandona a ti tampoco, hermanos. Y te voy a decir por qué. ¿Qué pasa si Dios te deja por un momentito? Y en ese momentito, tú te mueres. No pasa, hermanos. No puede pasar. Dios no te va a abandonar a ti en tu momento de mayor aflicción. Dios no te va a abandonar en tu momento de mayor aflicción. Entonces, hermano, ¿qué quiso decir Jesús? ¿Qué quiso decir Jesús con esa frase?
Cuando Cristo dice esas palabras, hermanos, Él toma su posición de siervo y te lo voy a demostrar con la palabra. No es el Hijo que está clamando al Padre. Cristo, voy a decirte algunos textos rapidísimo. Cristo en Juan 5:17 dice mi Padre. En Juan 16:18 dice salí del Padre. En Juan 8:49 dice honro al Padre. Pero ahora, hermanos, es el siervo clamando a su Dios. Cristo siempre usa la palabra Padre. Ahorita lo estuvimos viendo. En una de sus oraciones en Getsemaní él decía Padre, Padre, Padre. Pero ahora, vete a Marcos, a nuestro versículo clave. A la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, Dios mío. Ahora, hermanos, Cristo no está diciendo Padre, ahora dice Dios mío. Eso es una diferencia muy importante, hermanos. Es una diferencia muy importante. No es un hijo que siente que ha sido abandonado por su papá. Es un siervo que entiende su misión y es un siervo, hermanos, que ahora habla con su Dios. Ahora habla con su Dios y le está diciendo, Señor, en este momento yo siento que esta misión está bien dura. Dios mío, yo siento que en esta misión, la tarea que me has encomendado está bien dura. Cristo le está diciendo al Padre, Dios mío, esto está muy duro. No quedó ahí, hermanos, y no queda ahí. Cada palabra que está en la Escritura tiene una razón de ser. Cada palabra que está en la Escritura. Y es que, hermanos, hay muchas cosas que tenemos que saber. Porque esta parte que sigue, que te voy a explicar, es algo que también utiliza la gente para enseñar que Dios abandonó a Jesús. Porque dicen que durante un tiempo, o de momento, todo se oscureció. Todo se oscureció. ¿Sí? Dicen algunos, cuando Dios Padre dio la espalda a Jesús, se fue la luz. Cuando Dios Padre dio la espalda a Jesús, la luz se ausentó. No, mi hermano, eso es un error. Eso es un error. ¿Qué dice la Biblia? Salmo 91:1. Todos no lo sabemos, o la gran mayoría no lo sabemos. Salmos 91:1. Yo sé que te lo sabes y si estuviéramos reunidos ya me lo hubieras dicho. Te lo voy a leer y para los que no se lo sepan, ahí les va. Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios por eso, hermanos. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando todo se pone en oscuridad, cuando todo se ve oscuro, cuando todo el panorama se ve negro y desolador, hermanos, es la sombra de Dios. Es la sombra del Señor que está protegiendo a su Hijo, está cubriendo a su Hijo. Todo se oscurece porque Dios Padre tapa el sol, hermanos. Todo se oscurece con su sombra porque Dios Padre está diciendo, aquí estoy. Este está morando bajo mi sombra. Dios Padre no se fue, hermanos. Dios Padre no le dio la espalda. Dios Padre está presente cuidando a su siervo, aunque el siervo no lo sienta. Aunque el siervo piense que ha sido abandonado, aunque el siervo piense que ha sido desamparado, hermanos, aunque Cristo haya sentido abandono, no quiere decir que Dios no estaba. Hoy te digo a ti lo mismo, mi hermano. Aunque tú no sientas a Dios, aunque tú sientas que Dios no está, aunque tú sientas que Dios se fue en tu peor momento, Dios está ahí. Dios no te va a abandonar. Dios está contigo, mi hermano. Tal vez todo el mundo te puede abandonar, pero Dios no. Tal vez tus mejores amigos te pueden abandonar, pero Dios no. Tal vez tus hermanos en Cristo te pueden abandonar, pero Dios no.
Dios no, Dios va a estar contigo. Hermano, es que no lo siento. No se trata de que lo sientas, hermano. Muchas veces cuando estamos en el peor momento no sentimos al Señor, pero Él está ahí. Él está ahí. Si tú te acercas a Dios, aunque no lo sientas, Él estará contigo. Aunque tú no lo sientas, aunque Cristo no lo sintió en ese momento, hermanos, Dios estaba ahí. Dios está aquí, hermano. Dios está en tu casa en este momento. Así de grande es nuestro Dios. Ahora bien, Cristo habló palabras, hermanos, cumpliendo con la Escritura también. El Salmo 22 es un salmo conocido, hermanos, como un salmo mesiánico. Y Cristo está mencionando ahora en la cruz esas palabras. Salmos 22, versículo 1 y 2. Salmos 22, versículo 1 y 2. Fíjate lo que dice. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esto, hermanos, fue escrito muchos años antes de que Cristo viniera. ¿Por qué Cristo repite esto ahora en la cruz? Los judíos, hermanos, usaban solo el encabezado de un salmo para referirse a todo el contenido del salmo. Ellos usaban nada más el encabezado. Jesús los cita, hermanos, diciéndole al Padre, yo sé que tú estás, pero yo me siento como si no estuvieras. Yo te siento lejos, como dice aquí. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El Señor Jesús está diciendo eso, hermanos, te siento lejos. El Señor, hermanos, sabe perfectamente, Cristo, que no necesitaba decir más. Que Dios, hermanos, ya sabía, y Dios ya sabe todo lo que le quieras decir, hermanos. Dios sabe todo. Dios sabe todo. Dios quiere que sepas esto hoy, hermanos. Dios quiere que sepas esto y que tú comprendas que es para ti. Fíjate lo que dice el versículo 22, 11. Capítulo, Salmos 22, versículo 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. No hay quien ayude, hermanos. Jesús sabía que iba a morir. Jesús ya comprendió que va a morir. Y ahora le pide, hermanos, al Padre que no haga lo que la gente hizo. Que no haga el Padre lo que la gente que primero lo alabó y ahora lo abandonó. Jesús le está pidiendo al Padre que no haga lo que sus discípulos, hermano, que primero estuvieron con Él y ahora lo dejaron. Cristo, hermanos, está haciendo y está pidiendo al Padre que no lo deje en esa cruz. Cristo le está pidiendo y le está diciendo cómo se siente en la cruz. Así como muchos de nosotros, hermanos. Así como muchos de nosotros, cuando esperamos una ayuda y esa ayuda no llega. Yo creo que a todos nos ha pasado, hermanos. Esperas que alguien viene a ayudarte, que alguien quedó en ayudarte con algo, alguien se comprometió en ayudarte con algo y no llega. Y al último, tarde que temprano te habla, híjole, ¿sabes qué? Es que no voy a poder. Híjole, ¿sabes qué? Te dije que te iba a ayudar, pero me pasó esto, me pasó lo otro. Empiezan, hermanos, y al último no llegan. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Fíjate lo que dice el versículo 19. Seguimos en el Salmo 22. Salmo 22, versículo 19. Dice así: Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Jesús, hermanos, en la cruz está diciendo lo mismo. Ya no me evitaste esta cruz. Ya no pasó de mí esta copa como yo te pedí en el Getsemaní. Ya tuve que estar en la cruz. Ahora ven pronto a ayudarme. Ahora ven pronto a ayudarme. Ahora Cristo, hermanos, quiere que dure menos posible, lo menos posible. Y por eso ora a su Dios. Ora a su Dios. Y hermanos, ahora viene la respuesta.
aún no va a terminar, pero Dios contestó. Cristo, hermanos, murió antes de lo normal. Él, hermanos, murió antes de los dos ladrones. La lanza, hermanos, que atraviesan al Señor, no era costumbre que se atravesara a los crucificados, sino hasta que murieran. Dios no libró a Cristo de la cruz, pero sí lo sacó lo antes posible de la cruz. ¿Te está quedando claro, mi hermano? Tal vez Dios no te libre de la angustia que vas a pasar. Tal vez Dios no te libre del problema que tienes que pasar. Tal vez Dios no te libre de la situación difícil que vas a pasar. Pero te aseguro, hermano, tenlo por seguro, que aunque Dios no te libre de esa angustia, Él estará ahí contigo y te va a librar cuando Él considere necesario. Pero será, hermano, lo antes posible. Dios no te librará de la prueba, pero estará ahí contigo, hermano. Dios estará contigo en esa prueba. Porque dice la Escritura, hermanos, que los que creemos en Cristo, que los que somos del Señor, en este mundo tendremos aflicciones. En este mundo tendremos aflicciones. Pero también la Escritura dice, hermanos, que de Dios vendrá mi socorro. Que de Dios vendrá la respuesta. De Dios vendrá la ayuda. Hermanos, Cristo sabe que Dios comprende su sentir. Pero Cristo, como siervo, se sujetó a la voluntad de Dios y aprueba su voluntad. Fíjate el Salmo 22:3 lo que dice. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Tú eres santo, tú que habitas bajo las alabanzas de Israel. Cristo sabe, hermanos, Cristo sabe perfectamente. Él está pasando por angustia, Él está pasando por dolor, Él está pasando por agonía, pero Él sabe y reconoce que Dios sigue siendo santo. Él sabe y reconoce que Dios sigue siendo rey. Hermanos, Cristo no está dejando de creer en medio de su dolor. Tú y yo, hermanos, debemos seguir buscando esa agua viva, hermano. Tú y yo debemos seguir buscando ese hombre que sacie nuestra sed. Tú, hermano, debemos seguir buscando algo que debemos saber, hermanos, que es nuestra solución. Cristo sabe perfectamente, hermanos, que tú y yo tenemos sed. Él sabe perfectamente lo que significa. Él sabe perfectamente lo que provoca. Él sabe perfectamente lo que es, hermanos, porque Él mismo lo sintió. Aquí pasamos a la siguiente frase de Cristo en la cruz, hermano. Y te pido que me acompañes a Juan, capítulo 19, versículo 28. Juan 19, 20 y 28. Y dice así. Juan 19, 20 y 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Versículo 28. Tengo sed. Tengo sed. Jesús, hermanos, había sido expuesto a un sinfín de castigos físicos. Jesús, hermanos, había sido expuesto a tanto dolor, tanto desgaste, que seguramente, por lógica, le estaba provocando sed. Si a esto le agregas, hermano, que Cristo lleva ya en la cruz 6 horas, 3 de ellas expuestas al sol de abril, es decir, había bastante calor. Cristo, hermanos, estaba deshidratado. Cristo ahora continúa con su postura de siervo. Ahora va a mostrar, hermanos, otro padecimiento de hombre. Porque cuando Cristo llega al Gólgota, dice la palabra del Señor en Marcos 15, 23, que le ofrecieron, hermanos, le quisieron dar un sedante para que aminorara su dolor.
Era vino mezclado con mirra. Era líquido. Aparte de que aminoraba su dolor, pues podía haber saciado un poco de su sed. Pero Cristo la rechazó. Cristo había rechazado esa bebida. Hay comentaristas, hermanos, que dicen que Cristo llevaba más de un día sin beber agua. Y ahora está clamando al Padre diciendo, tengo sed, tengo sed. El Señor está dejando claro, hermanos, que se identifica plenamente con las necesidades humanas. Él se está identificando con nuestros sufrimientos. Él está manifestando, hermanos, nuestros sufrimientos. Él está manifestando que al igual que tú y que yo, Él tiene sed, hermanos. Él está manifestando que es humano. Mira, este es otro error que muchas veces predicadores cometen y enseñan mal, hermanos. No es que Cristo aquí esté teniendo sed de justicia. No es que Cristo aquí, hermanos, esté teniendo sed de que esto pase. No, hermanos, Él tenía sed. Él tenía sed. Mira, como dato anexo, te voy a decir, un ser humano puede pasar más de 40 días sin comer. Un ser humano, hermanos, puede pasar más de 11 días sin dormir. Pero un ser humano no puede pasar más de 5 días sin agua. Pero si a todo esto tú le agregas todo lo que le han hecho a Jesús, su cuerpo, por naturaleza, hermanos, requiere líquidos. Cristo está completamente deshidratado. Él está completamente exhausto, hermanos. Y si a eso tú le agregas, tú le metes todavía el proceso que tuvo que llevar. Dice un comentarista que fue alrededor de 6 estadios lo que tuvo que recorrer Cristo cargando la parte horizontal de la cruz, que pesaba alrededor de 70 kilos. Si a eso tú le agregas, hermano, que ahora ya no puede respirar normalmente, eso acelera el desgaste físico. Y todo desgaste físico, hermanos, todo desgaste físico requiere rehidratación. Los que hemos participado, hermanos, en alguna carrera, sabemos que en las carreras, en puntos determinados, ponen lo que conocen como puntos de rehidratación. Cuando juegas en medio de calor, de mucho calor, tú pides tiempo para tomar agua, para rehidratarte. Eso es lo que está haciendo ahora, hermanos, el Señor. Él está pidiendo agua. Había mucha gente, hermanos. Había mucha gente en ese lugar. Seguramente alguien podía haberle dado agua, pero nadie lo hizo. Alguien podía haberle dado agua, pero nadie lo hizo. La Escritura dice, hermanos, sabiendo que ya había consumado todo. Si ya se había consumado, hermanos, ¿por qué Cristo no se bajó de la cruz otra vez? Podemos, hermanos, comprender que ya había terminado todo. Eso es lo que da a entender. Pero, hermanos, Cristo tenía que morir. Jesús va a seguir cumpliendo la Escritura. Fíjate lo que dice Salmo 69, 21. Salmo 69, 21. Dice así, hermanos. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron de beber vinagre. Esto, hermanos, lo escribió, dice en el pie de página, allá arriba del encabezado del 69, al músico principal sobre lirios, Salmo de David. Cuando David escribió esto, hermanos, todavía no se inventaba la crucifixión. Todavía no se inventaba eso. Y aquí lo está escribiendo ya. El Señor, hermanos, está confirmando este salmo mesiánico. Jesús siempre cumplió la palabra de Dios. Jesús, hermanos, fue obediente hasta la muerte de cruz. Jesús fue obediente, insisto en esto. Jesús fue obediente, hermanos. Él tenía el poder de haber evitado todo eso. Él tenía el poder. Él tenía el poder de haber matado a todos los que estaban ahí con su pura palabra.
Sin embargo, hermanos, Él está mostrando su naturaleza humana para que tú y yo supiéramos que Él, al igual que nosotros, era un humano. La diferencia entre tú y yo y Él, hermanos, es que Él fue sin pecado. Eso es bien importante que lo aclaremos. ¿Cómo podemos entonces aplicar esta frase, hermanos, a nuestra vida espiritual? La sed es una de las necesidades básicas que tenemos como humanos. Si dejamos de tomar agua, hermanos, nuestro cuerpo va a empezar a funcionar mal. Tú y yo necesitamos tomar agua constantemente para tener fuerzas. Obviamente, hermanos, tú y yo necesitamos agua para no morir deshidratados. De esta misma manera, hermanos, tenemos un espíritu. Y ese espíritu fue creado para relacionarse con Dios. Y tú y yo, cuando no recibimos esa agua de ese espíritu, nos vamos deshidratando. Por consecuencia, hermanos, tú y yo padecemos por la necesidad que tenemos de Él. De paso te digo y de paso te pido, ahora mis hermanos, en este tiempo en los que estamos, tú y yo, confinados a nuestra casa, que tenemos que estar en casa, lee tu palabra, estudia la Biblia, escudriña la Escritura, aliméntate, hermano, aliméntate de esta agua viva, para que no te deshidrates, hermano, para que no te deshidrates. Fíjate lo que dice Juan 4, 13 y 14. Vamos al Evangelio de según San Juan. Juan 4, versículos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí viene otro buscapiés, hermanos. ¿Cómo pues, si Cristo es el agua misma? ¿Cómo pues, si Cristo está diciendo que el que bebiere de él, el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás? Si Cristo es el agua misma, ahora está en la cruz y Él está diciendo, hermanos, que tiene sed. ¿Se contradice la Escritura, hermanos? ¿Se le olvidó a Jesús que Él había dicho días antes o tiempo antes que Él era el agua viva? Cristo está tomando, repito, Cristo está tomando tu lugar y el mío, hermanos. Él está teniendo y está diciendo, porque la sed que sufrió Él fue para que tú y yo nunca tuviéramos sed. Él está manifestando, hermanos, que el hombre en su naturaleza tiene sed. Él está diciendo que el hombre en su naturaleza tiene sed, pero que es más necesaria satisfacer la sed espiritual. Que es más necesario que satisfagamos nuestra sed espiritual. Hermanos, aquí el Señor Jesús está enseñando en la cruz que no siente al Padre. Está enseñando que no siente esa agua de vida fluir. Su paladar está seco, dice la Escritura. Aquí el siervo, ojo, el siervo está manifestando una necesidad del hombre. Al siervo, hermanos, le falta el agua que ofrece el Espíritu. El mismo que nosotros, hermanos, nosotros tenemos. El agua es para la vida de nuestro cuerpo, hermanos, lo que es Dios para nuestro espíritu. Así de fácil. El agua es para la vida de nuestro cuerpo lo mismo que Dios es para nuestro espíritu. Si tú, mi hermano, no te hidratas, si tú, hermano, no hidratas tu espíritu, va a empezar a fallar. Cristo, hermanos, parece no poder resistir la ausencia que Él siente. Esta, hermanos, es la sed de la que habla en esta expresión. Es la misma sed que sufren los que están separados de Dios. Es la misma sed que sufren los que no conocen a Dios. El Señor Jesús, hermanos, tenía que vivir esta experiencia. Él tenía que pasar por esta necesidad
para poder comprenderte a ti y a mí. Él tenía que pasarlo para poder comprendernos, hermanos, cuando tenemos esa misma necesidad, cuando tenemos tiempo ya que no hemos probado esa agua verdadera, hermanos. Hay gente que ha probado de todo y sigue insaciado. Hay gente, hermanos, que ha probado de todo y no encuentra no ha sido saciada su sed. Hay veces que bebemos y volvemos a tener esa necesidad. El Señor lo comprendió perfectamente, hermanos, porque como ahora, y como decíamos al principio, aquí vemos a un Jesús, hermano, usando frases humanas. Hasta aquí lo hemos visto usando frases humanas, pero quiero terminar diciéndote estos 2 versículos, porque luego vamos a ver a un Señor glorioso, Rey de Reyes y victorioso. Fíjate lo que dice Apocalipsis 7:16. Apocalipsis 7:16. Dice así, hermanos, la palabra del Señor. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¡Qué palabras tan preciosas, hermanos! ¡Qué palabras tan hermosas! Lo que más preocupa aquí en este mundo, la sed, el hambre, a nosotros el calor, no va a haber más, hermanos. Las necesidades fundamentales a suplir en este mundo, cuando estemos en gloria con el Señor, no existirán más. No existirán más. Terminamos Apocalipsis 22:17. Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Del agua de vida gratuitamente. Hermanos, el que tenga sed, venga. El que quiera, tome del agua. Es gratis. Es gratis. Cristo, hermanos, ya ahora en Apocalipsis está diciéndote, yo sé lo que sientes. Yo sé lo que pasa por tu mente. Yo sé qué te siente y qué se siente cuando estás solo. Yo sé que tienes necesidad. Yo sé que sabes y que tú tienes deseo de saciarte. Y Jesús dice, no batalles más. No batalles más. Ven. Deja ya de tener sed, hermano. Deja ya de tener sed. Sáciate con el Señor. Sáciate con el Señor. Cuando estemos en gloria, hermanos, no habrá sed jamás. Porque estaremos con el que es agua viva y agua eterna. Estas 2, hermanos, fueron frases de Cristo en la cruz, donde Él se muestra, hermanos, con su naturaleza 100% humana. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y tengo sed. 2 necesidades, hermanos, que hoy tú debes de comprender, que hoy tú debes de saber. Número 1, Dios nunca te abandona. Dios nunca te da la espalda. Dios nunca te deja solo. Y número 2, si tú vienes a los pies de Cristo, Él saciará tu sed y no tendrás sed jamás. Dios los bendiga, hermanos. Les amamos en el Señor. Voy a pedirles, hagamos una oración para despedir este